acerca de los asesinatos de mujeres en Colombia, pero analicemos este caso con Mónica Godoy. Ella es antropóloga, maestra en estudios de género. Mónica, te doy la bienvenida a estas pantallas de DNews. Un caso más de feminicidio que al parecer se presenta en nuestro país. Es preocupante la situación que se vive, la verdad, en Colombia y todo lo que circunda este asesinato. Muchas gracias por la invitación y bueno, este es, como tú dices bien, un feminicidio más en la región que se suma al gran número de asesinatos por razones de género en toda Latinoamérica, lamentablemente. Aquí estaba revisando algunos datos de nuestro país y ya lo que sucedió con Valentina Tres Palacios es uno de los, son como 5 ya los feminicidios en lo que lleva del año. Es más, ni siquiera hemos cumplido el mes y ya son 5 las mujeres asesinadas en nuestro país. Esto preocupa muchísimo. Quiero hacerte una pregunta y es todo lo que gira en torno a la ley de Rosa Elvira Celis, que nos cuentes en qué consiste esto. Bueno, lo primero es aclarar que no todos los homicidios de mujeres son feminicidios. Es decir, cuando, por ejemplo, asesinan a una mujer durante un robo, durante un asalto, esto se debe tipificar como homicidio. ¿Cuál es la diferencia entre el homicidio y el feminicidio? Que el feminicidio es un crimen de odio. Es decir, tiene que cumplir, digamos que unos criterios. La mujer se asesina precisamente por razón de ser mujer o por su identidad de género y generalmente son asesinatos que cometen personas que tienen relaciones con ellas o que tuvieron una relación en el pasado con ellas, que ejercen una dominación sexual o económica o social sobre ellas y establecen una jerarquía con ellas. Entonces, no se trata solamente de un homicidio, sino es un tipo penal específico que precisamente intenta mostrar que estos asesinatos tienen un patrón común y es la misoginia y el odio hacia las mujeres. En el 2015 se promulgó la ley de Rosa Elvira Celis, porque tengo entendido que en nuestro país no existía el delito de feminicidio, ¿cierto? Así es a raíz del crimen y la violación que ella sufre y el empalamiento que esta ley se crea precisamente en honor a ella. Bueno, ¿y esta ley podría entrar a aplicar en el caso de Valentina? Por supuesto, el caso de Valentina cumple por lo menos con 3 criterios de la tipificación del delito de feminicidio. Valentina tenía una relación con la persona que posiblemente, presuntamente la asesinó. Esta persona, según la prensa, había contratado un investigador privado para seguirla cuando él no estaba en el país y al parecer también hubo premeditación. Él alquiló un apartamento al norte de Bogotá para vivir con ella, pero solamente lo alquiló durante 3 días. Y esto pues genera una sospecha frente a sus reales intenciones de venir a establecerse con ella. Entonces, además, hay información de las amigas de Valentina donde decía que él era un celoso compulsivo. Y eso pues habla de la jerarquía y del control que él quería tener sobre ella y posiblemente esto fue lo que desató su asesinato. Hay 2 hipótesis en este caso. Por un lado, los investigadores apuntan a un crimen pasional y por otro lado, apuntan también algunas versiones a que él tenía algunos nexos con algún tipo de grupo. ¿Qué se sabe de este caso? Mira, yo creo que es muy importante que no utilicemos el concepto de crimen pasional porque efectivamente allí no hay, digamos que pasión en el sentido de resultado de una relación amorosa, sino que hay violencia brutal contra las mujeas. Entonces preferimos hablar de feminicidio. O sea, ok, es que eso es muy importante también aclararlo porque muchas veces, y aquí me incluyo, digamos, esto que me aclaras me parece muy valioso que me hagas esta precisión, y es, uno generaliza las cosas en temas de feminicidio, crimen de odio, crimen pasional, y son en realidad diferentes figuras.
Así es, así es. Entonces, digamos que hemos hecho un esfuerzo muy grande porque los medios de comunicación nos ayuden a hacer pedagogía frente a que estos crímenes contra las mujeres que se basan en celos y control o venganzas deben ser llamados por su nombre penal, ¿sí? Y es el de feminicidio, ¿sí? Que esta figura empezó a existir en el 2015 a raíz de lo sucedido con Rosa Elvira. Así es. Digamos que uno de los países pioneros en crear esta figura fue México, precisamente por los asesinatos de mujeres que eran obreras en las fábricas de Ciudad Juárez. ¿Sí? Hay una sistematicidad en esos asesinatos, lo que se reconoce es un patrón y ese patrón es precisamente la necesidad de control. Un poco lo que expresa es yo la mato porque es mía y si no está conmigo pues no merece vivir, ¿sí? Sí. Y la otra hipótesis sobre los contactos que su novio y su pareja pudo tener con grupos ilegales, pues eso ya creo que tiene mucha menos información, contamos con menos información en este momento y es importante que las autoridades también exploren esa hipótesis, ¿no? Hay otra que está circulando por allí y es que posiblemente la querían secuestrar con fines de trata de personas. Entonces, digamos que hay varias hipótesis que están sobre la mesa, pero con seguridad, por lo menos la del feminicidio o la tipificación del delito de feminicidio debería estar como principal. Mónica, este es un tema que preocupa mucho también en la región y ya que mencionaste lo que está pasando en México, ¿dónde se ubica Colombia en el mapa global de los feminicidios? Lamentablemente Colombia tiene un alto número de feminicidios. El año pasado pasaron de 500 feminicidios de mujeres y niñas por razones de su ser mujer o niña y por razones de su identidad de género. A eso hay que sumarle los homicidios de mujeres que no tienen estas razones, sino que murieron violentamente asesinadas por razones distintas, por ser, por ejemplo, líderes sociales o por otras razones de violencia común. Entonces, creo que todavía tenemos un reto muy grande para la prevención de la violencia contra las mujeres y lamentablemente el caso de Valentina reflejó la poca conciencia que como sociedad hemos hecho de la gravedad de estos crímenes. Claro. En redes sociales se pueden leer chistes alrededor del crimen, utilización de la imagen del cuerpo de ella, justificación de su asesinato. Y esto lo que nos muestra es que hay un camino todavía muy largo que recorrer para entender que estos crímenes tienen una raíz política. Dice Rita Laura Segato, que es una antropóloga argentina, que expresan una pedagogía de la crueldad. Es decir, expresan una masculinidad hegemónica, una forma de ser hombres que tiene como base y como expresión el maltrato hacia las mujeres. Y todo eso lo tenemos que cambiar, ¿sí? Sí, totalmente. Hay algo que me surge como duda siendo mujer y tú siendo mujer, te voy a hacer esta pregunta también en calidad de antropóloga y es ¿por qué las mismas mujeres somos las que nos condenamos más severamente? Porque hay muchos comentarios que yo he visto, por ejemplo, en las redes sociales de las mismas mujeres culpándola a ella de todo lo sucedido. Sí, yo creo que nos educan precisamente porque nos educan en la subordinación, en la necesidad de la aprobación masculina. Nos educan para competir entre nosotras, por precisamente la autoafirmación como valiosa en un mundo donde lo valioso es lo masculino. Sí, entonces nosotras nacemos con desde la antropología lo llamamos un negativo simbólico. O sea, nuestra existencia no tiene el mismo valor social que tiene la existencia de un hombre. Lamentablemente en ninguna sociedad y en ningún país hay aún una equidad de género conquistada, ¿sí? Entonces creo que esa burla, esa reafirmación del machismo por parte de las mujeres es precisamente esa expresión de esa competencia entre nosotras para lograr el aplauso y el beneplácito masculino. Bueno, pues Mónica Godoy, antropóloga, también maestra en estudios de género, muchas gracias por haber estado con nosotros dándonos información sobre esta noticia. Lamentable lo de los feminicidios en todo el mundo. Gracias.
Muchas gracias y esperemos que haya justicia para Valentina y esperamos que las autoridades se comprometan con este caso. Así es.